Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos nuevamente en una tercera semana de nuestra introducción a la teología del Nuevo Testamento. La clase pasada pudimos ver los evangelios y ese hilo conductor que los une entre los sinópticos, que es Mateo, Lucas, Marcos, y el Evangelio de Juan, que es el cumplimiento de la promesa de el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esos lentes nos ayuden a tener una mayor claridad en medio de lo que estamos procurando aprender. En esta noche vamos a entrar a nuestra tercera semana y vamos a considerar una de las doctrinas que a veces es polémica, ¿sí? Que es sobre la persona del Espíritu Santo, sobre el obrar, sobre su presencia. Y por favor, yo quiero que sepan que si hay algo que no se entiende, que no está claro, puedan preguntar con toda libertad. Entonces, ahora nos vamos a poner en las manos de nuestro Dios y no sé si alguno de ustedes tenga la disposición de poder orar por nosotros para estar juiciositos en este estudio. Mi hermana Miriam, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hermana Mirna, ¿usted por qué no nos dirige una oración, por favor, para comenzar? Padre amado, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad, Señor, de poder seguir conectados en el aprendizaje, Señor, de tu persona. Permite, Señor, que en este momento nuestras mentes estén abiertas para poder recibir la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros. De igual manera, Señor, te pedimos por el pastor para que tú le estés dando la guianza y las palabras, Señor, que necesitamos nosotros escuchar de parte tuya a través del pastor. Gracias por estar ministrando nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amada hermana, y muchas gracias por su oración. Y como les digo, y quiero que sepan que, por favor, en cualquier momento que necesiten preguntar, pregunten. Sobre todo, esta es una clase que nos va a introducir sobre uno de los lentes teológicos con el cual debemos tener bastante cuidado para poder leer, para poder interpretar. Normalmente nosotros hemos visto a lo largo de las escrituras, es muy fácil identificar el obrar del Padre, el obrar de nuestro Señor Jesucristo como Dios encarnado, por todo lo narrado en los evangelios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, eh, nosotros como que tenemos algunas ideas de él eh, que no son muy claras y otras son más claras. Entonces yo quisiera abrir un poquito aquí la sala y que me dijeran, ¿ustedes qué piensan del Espíritu Santo? Del obrar del Espíritu Santo, ¿qué es lo que han aprendido a lo largo de sus vidas cristianas? Hello, si están ahí, no han aprendido nada, me toca es quejarme con sus pastores. Entonces, Alberto, ¿quisieras participar un poquito conmigo? Sí, pastor. Bueno, yo he aprendido que es Dios y como tal, pues te enseña, te guía, intercede por nosotros
es algo de lo que he aprendido referente al Espíritu Santo. Ok, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Brenda, vi que abriste tu micrófono si quieres participar. Sí, pastor, bueno, yo he aprendido que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él es también consolador. En las dificultades Él está presente y también es parte de la Trinidad. Él también es Dios y Él nos guía, nos da consuelo, nos produce fruto como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Sabiduría también nos da sabiduría, nos capacita también el Espíritu Santo, nos da entendimiento, nos fortalece. Bueno, eso es lo que yo sé del Espíritu Santo, pastor. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Pastor. ¿Uno más? Sí, Luz, bueno, también sé que Él habita en el creyente, en el cristiano, que el Espíritu Santo vive en quienes pertenecen a Cristo, ¿no? En Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? perfecto, muy bien. Sin embargo, a veces nosotros olvidamos que Él es el hilo conductor entre esta vida y la vida que viene. Y esto es algo que nos tiene que abrir un poco a meditar y pensar. Él es las arras, las primicias, el gemido de la creación en la teología paulina. Así es descrito. Algo que nosotros tenemos que considerar haciéndonos una pregunta: ¿cómo reconciliamos la promesa del poder del Espíritu Santo con la innegable realidad del sufrimiento y la debilidad humana? O sea, la expectativa moderna, ¿sí? La prosperidad, el triunfo inmediato, la sanidad física total, la victoria sin fricción terrenal. ¿A qué yo me refiero? Que muchos invocamos al Espíritu Santo con la idea de prosperidad, de triunfo, de victoria, de sanidad física. Esa es nuestra expectativa. Y muchas veces acusamos o vemos que hay algunos hermanos que como que están débiles en su fe y en la presencia del Espíritu Santo, porque hay una realidad humana, enfermedad y fragilidad. De hecho, la gran mayoría de las personas tienen una situaciones dentro de la iglesia. Si los dictaminan con un diagnóstico de cáncer terminal, lo esconden de la iglesia, a veces no lo dicen, sobre todo cuando son hermanos muy fervorosos, de mucha actividad eclesiástica dentro de la iglesia. No sé si de pronto mi percepción es muy acertada, pero por acá pasa eso. Cuando alguien tiene una enfermedad, trata de esconderla, cuando hay una fragilidad también, o en medio de la decadencia física y olvidamos el desgaste de nosotros como seres humanos que somos vasos de barro. La neumatología, esta palabra de neumatología, quiero que si no la conoces, es la doctrina por la cual estudiamos a la persona del Espíritu Santo. Nosotros a veces olvidamos eh, que el estudio del Espíritu Santo en la teología cristiana es muy importante, sobre todo dentro de la historia de la redención y el desarrollo de la iglesia, porque la persona del Espíritu Santo fue prometida para nosotros. No es una fuerza, es una persona con atributos, pensamientos, voluntad, emociones. Y nosotros nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento está presente, desde Génesis, capacitando a los profetas, capacitando a las personas con dones y talentos. Y en el Nuevo Testamento participa desde un comienzo en la concepción
de nuestro Señor Jesús en su bautismo, en el Pentecostés, donde vemos inaugurada como la iglesia de una manera diferente desde estos tiempos, y esto es muy importante. Los padres de la iglesia inicialmente se debatió sobre la divinidad de Cristo y la plena divinidad del Espíritu Santo. Y esto fue definido en el Concilio de Constantinopla en el año de 381 después de Cristo, afirmando que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Posteriormente, en la Edad Media y en la Reforma, se ha profundizado en su papel y su participación en la gracia, en la santificación. Y ahora, en nuestra época contemporánea, se enfatiza mucho en su rol en la misión y la unidad de la iglesia. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que meditar. Esa situación conflictiva entre que yo soy hijo de Dios, soy una nación santa, sacerdocio, realeza en medio de todos los humanos, pero nosotros sufrimos de enfermedades, de fragilidad, de decadencia física, de desgaste, y a veces no tenemos una respuesta. No sé si a ustedes les ha surgido alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora. ¿No hay preguntas? Gabriel De o de mi parte Alberto. no, pastor. No, de mi parte no. No. Ok. O sea, no, en su iglesia no ha pasado, o en sus iglesias no pasa esto. Bueno, hasta ahorita no se nos ha presentado nada como No, tal. no, no hay una pregunta sobre por qué, siendo hijos de Dios, muchas veces enfermamos, muchas veces tenemos pérdidas económicas, muchas veces no va bien en la vida algunas cosas, a pesar de ser personas de oración, de servicio, de lectura, de seguir el camino angosto. No ha habido ninguna pregunta sobre eso. Por supuesto que sí, pastor. De hecho, el fundador de la primera iglesia donde yo crecí era un canadiense misionero y, y precisamente murió de cáncer. O sea, lamentablemente ya en sus últimos días, él era alto y gordito, y pues ya en los últimos días era bien flaquito, ya sin fuerzas. Y pues sí, la verdad sí surge la pregunta como, ¿por qué si es un gran siervo, abrió un montón de iglesias, sirvió todo el tiempo completo a Dios, y cómo terminó sus días? Entonces eso queda un poquito como en desacuerdo, no Hay un sé. sinsabor. Sí, correcto, ¿no? No, y cómo lo ha resuelto en sus pensamientos, mi hermana, o con la escritura. Esto es un abrebocas para poder plantear algo que está en el Nuevo Testamento, solo que a veces lo pasamos por alto. ¿Cómo lo resolvió usted? Pues que son batallas de acuerdo a nuestras capacidades, que después de todo termina uno diciendo que el cuerpo no importa, es materia, como decía Platón, es de, y que lo que más importaba era el corazón. Entonces, pues él recibirá su recompensa, o así como cualquiera, recibirá su recompensa en el cielo, en Cristo. Ok, voy a hablarles de un tema que es muy importante, pero que es fundamental en el Nuevo Testamento, en todas las cartas, pero sobre todo en la teología paulina. Es la estructura fundamental. Es algo que nosotros conocemos como el ya, pero todavía no. Ahora, hay que corregir algo que es muy importante, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo importante que tenemos que corregir? Pensar que el cuerpo no tiene
participación en la eternidad. La muerte es la separación del cuerpo físico mortal, polvo eres, al polvo volverás, y del espíritu que fue dado al hombre cuando en la concepción hay vida. O sea, hay una parte tangible y una parte intangible. Nosotros somos seres humanos. Como seres humanos, para estar en la eternidad y responder ante Dios por nuestros actos, por nuestra fe, recibir las recompensas prometidas, es como personas. Las personas que rechazan a Jesús, de igual manera, con un cuerpo que soporte la eternidad, porque ya sus espíritus son inmortales, enfrentarán el juicio de Dios. Pero es muy importante que frente al propósito de esta lección, nosotros podamos establecer bases exegéticas y teológicas de la escatología inaugurada con la iglesia y con las cartas del apóstol Pablo. Recordemos que nosotros encontramos en ellas la manifestación de la voluntad de Dios. ¿Es claro, mis hermanos, o alguna pregunta? Pues no, pastor, porque pues si Pablo, siendo Pablo, sufrió, fue encarcelado, o sea, Pablo que era eh, el que evangelizó casi toda Europa, le fue como le fue, nosotros qué nos esperamos. Muy bien, Denise. Gracias por tu participación. De hecho, ya tienes nota de participación y asistencia. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros consideremos algo muy importante. Nosotros estamos viviendo la vida mortal y en esta vida mortal, el trasfondo del ya todavía no presentado en la teología paulina, o sea, cuando hablamos de teología paulina, estamos hablando de la teología del apóstol Pablo, de la teología que Dios nos da a conocer sus verdades, el conocimiento de quién es Él, de lo que Él está haciendo y de nosotros. Y recordemos que hay una escatología inaugurada. El Señor Jesús ascendió a los cielos y la voz del cielo dice, este mismo Jesús que subió va a venir. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar, porque frente a la realidad del contexto, tenemos que entender que los primeros creyentes que están leyendo la carta tenían una realidad. Hay un templo donde estaba concentrada la presencia de Dios. Ellos por cientos de años pasaron del tabernáculo, de luego el templo. El primer templo fue destruido en el exilio por Nabucodonosor y luego nosotros vemos la construcción en los tiempos de Ageo, un segundo templo, el templo de Zorobabel. Y en términos generales, nosotros estamos viendo el siglo presente donde ellos están viendo ese segundo templo y el siglo venidero. Y esta distinción no era meramente cronológica, sino más bien cualitativa. ¿A qué yo me refiero? El siglo venidero traería la resurrección de los muertos, el juicio final, la restauración de Israel y el derramamiento escatológico del Espíritu Santo prometido por los profetas Joel, Ezequiel, el apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros sabemos que él nos empieza a presentar esta idea central, por eso el ya, pero todavía no, es el centro estructural de su teología. ¿Qué significa esto? Que estamos en el tiempo
de esperar la consumación de todos los tiempos. Y esto es algo que nos debe de llamar profundamente la atención. La resurrección de Cristo reconfigura ese marco. El futuro escatológico ha interrumpido. De hecho, el mismo Pablo dice, vana sería nuestra fe si Jesús no habría vencido la muerte. A pesar de la resurrección de nuestro Señor Jesús, había sucedido algo. Él resucita, nos muestra todo el camino, luego él asciende a los cielos bajo una promesa, esperen al Espíritu Santo. O sea, comienza o se inaugura una promesa escatológica que él vendrá, pero en el presente, en este cronos mortal, todavía tenemos que vivir los días que el Señor nos ha manifestado. Nacemos, crecemos, somos adultos, algunos tenemos hijos y familia, otros no, pero luego morimos y esperamos la resurrección. Esta estructura del ya, pero todavía no, es la clave que sostiene toda la interpretación de una buena escatología que nosotros tenemos que tener, pero también de una muy buena interpretación de, ¿cómo se llama esto? Del Nuevo Testamento. ¿Esto es claro? ¿Alguna pregunta? Por favor. Si hay algo que no se entiende o que tenemos que profundizar, yo con mucho gusto. Muy bien, espero estar siendo suficientemente claro. Entonces, entendiendo esto, el marco de los 2 siglos en el judaísmo del segundo templo, del ya pero todavía no, hace una distinción cualitativa, no solo cronológica. El siglo venidero traería resurrección, el juicio final, el derramamiento del Espíritu Santo, ese cumplimiento. El mismo Señor Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen su venida. Ahora, el apóstol Pablo reinterpreta en este marco cristológicamente, el siglo comienza ya, de forma parcial en Cristo, pero todavía no vamos a ver la plenitud de lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y esto para nosotros debe llamarnos poderosamente la atención. Y es así que nosotros tenemos que ver que de la expectativa del segundo templo, estamos esperando que nosotros seamos congregados finalmente al final de todos los tiempos. El futuro escatológico ha interrumpido el presente sin abolir todavía el orden actual de este mundo. Y vivimos en la superposición. ¿Y qué significa esto? Que la resurrección de Cristo como primicias de la resurrección general. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 llama a Cristo primicias de los que durmieron. El término cultural, aparché, la primera porción de la cosecha garantizada y anticipa la cosecha completa, según como Levíticos 23:10. Hay una relación orgánica, no solo cronológica. La resurrección de Cristo y la del creyente son la misma cosecha. Ahora, yo me quiero explicar un poquito. Cuando nosotros estudiamos teología tenemos que tener paciencia. Cuando leemos cada renglón de la Biblia, hay palabras que parecen sencillas, pero fueron escogidas por Dios a través del Santo Espíritu para inspirar al escritor bíblico y ponerlo, porque tenía una relación no solamente social, cultural, sino una relación teológica donde uno entiende las cosas muy bien. Debemos recordar que cada cultura tiene una acepción en sus palabras, Denise.
Pastor, y para hacer mejor uso de la teología, ¿qué traducción de la Biblia es la más adecuada? Uy, mi querido hermano. Mira, yo te voy a decir algo, a pesar de ciertos errores humanos, para mí, una de las Biblias, para mí como pastor, como teólogo, más segura es la Reina Valera de 1960. Ahora, nosotros tenemos diversas Biblias que tienen muy buenos tipos de traducción que podemos usar. Por decir, la Biblia de las Américas es una muy buena traducción, la traducción al lenguaje actual, la palabra de Dios para todos. Ahora, entendiendo que son traducciones a nuestro idioma. ¿Por qué razón tenemos que nosotros considerar estas versiones? Y hay otras Biblias que estando en nuestro idioma no las usaríamos. Por decir, la Biblia del jubileo no la usaríamos. La Dios habla hoy no tampoco, no lo usaríamos. La nueva Biblia de las Américas, yo esa también sí usaría. La nueva traducción viviente, esa no la usaría. La nueva versión internacional no la usaría. ¿Por qué razón? Eso es un ejemplo. ¿Por qué razón? Porque detrás de cada traducción a veces hay intereses, a veces hay unos errores concebidos con buena intención, pensemos de esta manera, para entender mejor las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos que estudiar la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a presentar un estudio devocional con seriedad o vamos a hacer una predicación o una enseñanza. Yo sé que ahora en México están en temas de escuelas dominicales, vacacionales y toda esa actividad porque los muchachos están de descanso, pero fíjense que uno prepara la, la enseñanza y tiene que tener dos o tres Biblias, leer el mismo texto que estoy leyendo en estas tres Biblias y analizarlas a través de todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Si es claro, mi hermano, eh, ¿quién fue el que me preguntó? Denise, creo, espérame. Sí, Pastor, fui yo. Bueno, Ok, pero por ejemplo, eh, en otras, bueno, como adicional a, busco material que enriquezca lo que estamos viendo. Y por ejemplo, am, mm, por ejemplo, ¿no? O sea, hay traducciones que no reflejan a, entonces, ¿por qué los teólogos se van a buscar esa palabra viene de la raíz griega, de la raíz hebrea, de la raíz ay, se me fue el otro nombre, del lenguaje que hablaba Jesús, del arameo hebreo, arameo y griego. y griego, ajá. Entonces, tienen que Nuestro Señor tener, Jesús probablemente habló los tres. sí, sí, o sea, a lo que me refiero es que así como usted lo dice, se van a un contexto, pero tienen que tener también bases en esos tres idiomas para poder darle interpretación al texto y que los lleve exactamente, bueno, no exactamente, sino lo más acertado posible a. Ok, mi apreciado hermano. Algo que quiero comentarte es lo siguiente. Uno tiene que considerar las principales tipos de traducción. Voy a hablarte de 5 tipos de traducción que hay. Las Biblias literales, que traducen palabra por palabra manteniendo la estructura gramatical original y puede sonar de pronto un poco más rígida o arcaica. Sí, o sea, uno no tiene como a veces como que no entiende, o sea, a veces golpea mucho. Un ejemplo, la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas. Otro tipo de traducción, la dinámica. Traduce
pensamiento por pensamiento, buscando transmitir el sentido del lenguaje natural comprensible. Esta es una Biblia un poco con más peligros para una persona que no conoce muy bien la escritura, porque puede que base su interpretación bíblica sobre una palabra que no existe en el hebreo, griego o arameo. Un ejemplo de esas traducciones son la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, que no son Biblias que por lo menos yo recomiendo. Ahora, hay otras que son llamadas paráfrasis, ¿sí? Que reescribe el texto en un estilo muy libre, con un lenguaje contemporáneo, explicativo, útil para la lectura devocional, pero menos para un estudio académico. Estas sí, no tenemos que tocarlas. Ahora, la que tú estás mencionando es la Biblia interlineal. Presenta el texto original junto con su traducción literal, palabra por palabra, y sirve para estudios lingüísticos. Está la Biblia Internacional Hebreo-Español, la Greek English International también, y las mixtas o híbridas, que combinan fidelidad textual con claridad idiomática, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dios. Entonces, más o menos de esa manera. Ahora, ¿qué yo les recomiendo? Miren acá lo interesante para avanzar un poquito en la clase. La resurrección de Cristo, Pablo en 1 Corintios 15:20 la llama primicias de los que durmieron. Y vamos a centrarnos en la palabra primicias, aparché. La primera porción de la cosecha garantiza y anticipa la cosecha completa. Para los hombres de este tiempo, ellos sabían que lo primero que ellos veían, sabían si iban a tener o no a futuro una muy o mala cosecha. Pero es un principio que está en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos en Levíticos 23:10. Hay una relación orgánica, no solo cronológica, sino también teológica. Y esas referencias bíblicas a nosotros nos sirven. ¿Por qué razón? Porque estamos pensando en lo que el Espíritu Santo guió para escribir y para que se usara esta palabra por el escritor bíblico. ¿Y qué nos indica? Es un indicativo imperativo de lo que nosotros nos llama a hacer. Cuando estamos pensando en el ya, pero todavía no, es que ya vivimos en Cristo, pero todavía no tenemos la plenitud de todo lo que Él ganó por nosotros. Ese ya es un imperativo de que nosotros tenemos que andar en dependencia. Ese ya nos dice que ya somos de Cristo, que ya tenemos todas sus promesas en favor nuestra, pero todavía no de la realidad en Cristo, que estamos siguiendo un camino de la obediencia práctica para poder llegar a la eternidad. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y fíjense que aquí tenemos la palabra andar, que se funda sobre una realidad ya efectuada por Cristo. El que anda este camino es porque vive, y el que vive es porque está en él ya, aunque todavía no está con Cristo, pero para allá estamos yendo. Y espero que sea más claro esta enseñanza, porque nos va a servir como motor en medio de una mortalidad donde estamos envejeciendo, en medio de una mortalidad donde podemos enfermar, donde nosotros podemos tener un aguijón. Y miren lo interesante, el apóstol Pablo oró 3 veces por un aguijón en la carne, una enfermedad. Sin embargo, el Señor, la respuesta de él que fue, bástate en mi gracia. Lo que le pasaba a Pablo no era un castigo, no era una prueba,
era parte de esta mortalidad. Si vivimos por el Espíritu, lo que ya somos, el fundamento presente garantiza la obra que Cristo realizó en la cruz. La moralidad cristiana es consecuencia directa de la escatología inaugurada. Sí, ya. No hay base sin él. Todavía no. O sea, no estamos en su presencia o en su plenitud completamente. Las implicaciones para la neumatología paulina es que nosotros estamos viviendo en una mortalidad esperando la eternidad. Y el Espíritu Santo es la presencia personal del futuro escatológico dentro del tiempo presente. Y algo que yo quiero que nosotros meditemos, una persona que llegue a la iglesia y diga, no siento al Espíritu de Dios, o no es cristiana, o tiene un grave problema de identidad, porque la idea central es que el Espíritu Santo vino a morar al creyente y anticipa realmente el siglo venidero sin agotar toda su consumación. Y a pesar que nosotros vemos que este mundo va como va, nosotros sabemos que Dios está en medio de nosotros, está con nosotros. Recordemos que fue una promesa del Señor Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es así que el texto clave del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. ¿Por qué yo quiero meditar, mis amados hermanos? Porque toda la construcción del Nuevo Testamento, de la iglesia, todo el alcance del reino de Dios está basada en la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Lo importante es añadir a la iglesia los que son salvos. Los que son salvos son alcanzados por la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y asimismo ellos son regenerados. El Espíritu Santo es el que nos permite entender que somos salvos, pero todavía tenemos que esperar la resurrección de nosotros para estar con Cristo, siendo la resurrección de Cristo la primicia. La ética de este indicativo imperativo tiene un sentido dentro de la estructura temporal. Recuerden que lo indicativo me indica hacia dónde voy, y lo imperativo tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. El Espíritu Santo debe leerse como garantía presente del siglo venidero, no como un poder aislado. Y algo que nosotros tenemos que considerar son tres palabras que van a venir en la próxima lección: arras, primicias y sello, porque es un vocabulario que encontramos en los textos griegos. Arras, primicias y sello. Efesios 1, versículos 13 al 14 dice: Dios nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones, como garantía de nuestra herencia hasta la redención de su posesión, para alcanzar su gloria. Y cuando nosotros pensamos en arras, primicias y sello, posiblemente no hemos visto que es una manifestación teológica de una verdad que el Señor dice: que quien ha nacido de nuevo, quien dice ser cristiano, debe tener al Espíritu Santo como arras, como primicia y como sello. Sin estas tres particularidades, no llegamos a la eternidad. Ahora, no son tres cosas que vamos a buscar en nosotros. Me explico. Pablo describe la obra del Espíritu con tres términos técnicos: arrabón, arras, alguien que dice y hace un contrato y da un adelanto garantizando que se va a cumplir
lo que se firmó en ese contrato, sí o sí, para que pasen todas las cosas. Igual que la palabra en griego que es aparché o primicias, o eso es lo primero que yo te doy antes de que yo te dé todo el resto. O la palabra sello, la cual garantiza no al producto, sino al dueño del producto. Las tres provienen de un mundo comercial, cultural grecorromano, pero son resignificados teológicamente por el apóstol Pablo. Se usa un término común que todos conocían en el campo de la ganadería, en el campo de la finca raíz, en el campo de la ganadería, de la agricultura. Y este vocabulario explica cómo el creyente tiene la certeza presente de una herencia futura todavía no poseída en plenitud. Y esto es muy interesante. Si ustedes ven en pantalla el vocabulario que usa el Espíritu Santo para asegurarnos que sí o sí o sí debemos tener una certeza objetiva. Lo que ha prometido el Señor Jesús se ha de cumplir. Por eso es importante, mis amados hermanos, que no olvidemos estas palabras. No fueron puestas por casualidad. Desde el Antiguo Testamento uno las encuentra en Génesis 38. Está dentro de un pacto comercial, un trato comercial que hacían en el Antiguo Testamento. Es un término técnico del derecho comercial. Designaba el primer pago de una transacción, la garantía que legalmente te vinculaba al pago total. No era un anticipo revocable, era una obligación jurídica de parte de aquel que lo entregaba. Los papiros egipcios confirman este uso en contratos de compraventa, de arriendos, de matrimonio. ¿Qué es lo que yo les quiero decir, mis amados hermanos? Que todo el lenguaje de las cartas paulinas están bañadas de legalidad y de la obra del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros relacionamos la presencia del Espíritu Santo con una sensación de calor, de emoción, de éxtasis, de una situación mística. Sin embargo, la Escritura nos presenta tres citas puntuales de esta palabra de arrabón. Ustedes ya están sabiendo qué significa la palabra arrabón y esto debe ser importante para nosotros. En 2 Corintios 1:22, en 2 Corintios 5:5 y en Efesios 1:4. Arras. Y es referencia a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras, no es un objeto que se transporta, es la certeza de la salvación futura, de la herencia futura, del descanso en una realidad objetiva y no en un cálculo subjetivo. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Yo quiero que me digan si estoy siendo claro. Si hay algo confuso, por favor, díganme. Hermanos y hermanas, ustedes tienen ahora que preguntar. Hermana Mirna. Pues estoy entendiendo, sí, que el Espíritu Santo, aparte de ser una persona, es la misma presencia de Dios que nos ha sido dada como en señal de que aún todavía no me des en completo, pero te dejo la promesa de que nos veremos, ¿no? Entonces dejo al Espíritu en prenda de la plenitud, es como parte de la plenitud, todavía no es la plenitud completa. ¿Puede entenderlo así? Sí, sí, mi hermana. Y esa garantía está en cada uno de los textos que nosotros estamos estudiando. Y eso nos debe llamar la atención.
igual que la palabra que nosotros tenemos acá en pantalla de aparché y es que esta palabra es difícil pronunciarla en griego, es charis, que es primicias y sello. O sea, cada renglón de la Biblia, cada articulación teológica, cada narración nos garantiza la continuidad orgánica entre el espíritu presente y la gloria futura. Identifica la propiedad, autenticidad de todo lo prometido que está bajo el dueño. Aplicado al Espíritu Santo, pertenencia del creyente a Dios, seguridad frente a cualquier reclamo contrario, sino que a veces nosotros leemos solamente que el Espíritu Santo A ver, está pastor, en una sanación o está en el entendimiento de una realidad futura o una comprensión de un idioma extraño. Y lo que nos está diciendo acá es que todo lo que estamos entendiendo en la palabra de Dios es para nosotros y es dado a entender por el Espíritu Santo. Hermana Mirna, entonces, quiere decir que sí, Jesús lo dejó precisamente viendo la tristeza que estaba ocasionando en su despedida. Ya no estaré más con ustedes y esto. Entonces, al dejar la presencia del Espíritu Santo, es una garantía de que voy a regresar por ustedes y no van a quedarse solos. Él los guiará hasta el fin, ¿no? eso es Entonces, verdad, mi hermana. entonces es ahí donde entra la garantía del... dijo dos palabras al principio, el que, El la ya, hora, pero todavía el no. ya. Exacto. Él ya estaba profetizado, él ya estaba y el todavía no es hasta el cumplimiento del regreso de Cristo. Ok, el ya, pero todavía no. Recordemos que está en el contexto paulino y nos está explicando. Ya Cristo vino, ya Ajá. hizo su obra perfecta, ya somos regenerados, ahora nos ha dejado su Santo Espíritu como arras, Ujú. como primicias, De que va a como regresar. sello de que lo que va a pasar en el futuro es verdad. Ah, Y por eso nosotros no podemos reconocer, o sea, no podemos pensar, usted nos dio un testimonio de un hermano que predicó, fundó iglesia, desarrolló la iglesia y murió de cáncer. El hecho de que haya muerto de cáncer no nos dice nada, porque ese es el ya, está en la vida mortal, pero él está encaminado hacia la eternidad porque ha nacido de nuevo. El don presente del Espíritu es una porción genuina y jurídicamente vinculante de la salvación futura. Por eso cada texto bíblico que nosotros leemos, cuando encontramos estos tres términos, nos garantiza la presencia del Espíritu Santo, nos garantiza que estas tres metáforas describen una posesión anticipada real, no una espera como nosotros cuando decimos, bueno, vamos a esperar qué pasa. No, nosotros estamos esperando a ver qué pasa, pero es que o viene el Señor Jesucristo o nos llama a su presencia. Idea clave, el Espíritu presente anticipa realmente la herencia futura. Según de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso yo le decía a un comentario a ustedes, si alguien llega y dice, no sentí en este lugar el Espíritu Santo, esa persona tiene un problema de identidad o no es cristiana porque el Espíritu Santo, como nuestra hermana Luz dijo, recordando 1 Corintios, es que el Espíritu Santo vino a morar y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso es muy importante que lo recordemos. Entonces, en síntesis, esta lección que aprendimos. Arrabón invoca la certeza jurídica de un contrato comercial ya vinculante. La palabra arrabón se traduce al español como, ¿quién se acuerda? arras. Arras. Muy bien, aparché.
Subraya la continuidad orgánica entre el espíritu presente y la gloria futura. ¿Qué traduce a Parshé? Primicias. Muy bien. Y esta palabra que a mí me cuesta pronunciarla es ragis, que comunica presencia y seguridad ante Dios. ¿Traduce? Sello. Muy bien, Brenda, muchas gracias. Entonces, esto es muy interesante de lo que hoy estamos, cómo vamos a leer el Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos acercamos, por decir, al libro de Romanos, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre 1 Romanos 1 hasta el capítulo 5, porque se denuncia la caída del hombre, la rebelión del hombre, el estado del hombre, pero a partir del capítulo 5 encontramos el capítulo de la justificación 5, 6, 7. Ya en el 8, en Romanos 8, integramos una sola argumentación de la vida en el espíritu. Fíjense que muchas personas piensan que estar en el espíritu es como una sensación de catarsis, de posiblemente estar orando y diciendo algunas cosas que no se comprenden, o otras personas piensan que estar en el espíritu es estar como fuera del cuerpo, o estar en el espíritu es como estar en un momento de paz o de tranquilidad. Y lo que nosotros encontramos en Romanos 8 es que la vida en el espíritu es la esperanza de la creación y la certeza de la salvación en medio de una vida común y corriente. Y el espíritu es testigo de nuestra relación familiar con Dios, que somos hijos de Dios, de nuestra filiación con Él, la garantía de la redención de este cuerpo mortal. Estaremos con Cristo en la eternidad, mis queridos hermanos, con cuerpo. No seremos un espíritu. El espíritu de Dios y la liberación de la ley del pecado y de la muerte. Dice la escritura en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una declaración forense. Cuando hablamos de una declaración forense, estamos hablando de una declaración legal, y esto nos debe llamar la atención. La ley del espíritu de vida, habla Romanos 8:2. Es la bisagra entre la justificación de los primeros capítulos de Romanos, la santificación que se habla en los capítulos 6, 7 y 8, y ahora que nosotros comprendemos que tenemos nueva vida porque Cristo resucitó. Y esto debe ser muy importante para nosotros. Todo aquel que ha creído en Cristo ha pasado a novedad de vida. Ya está regenerado, ya tiene al Espíritu Santo. Todavía no está en la plenitud con Cristo porque tenemos un cuerpo mortal. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Sí, Es como una falla tectónica. ¿Qué quiere decir las fallas tectónicas? Recuerden que las fallas tectónicas son cuando la Tierra no está bien compactada, no hay una unidad entre un sector de la capa de la Tierra con otro sector de la capa de la Tierra. ¿Qué es lo que no está unido? Perfectamente todavía. Lo que ya Cristo hizo a nuestro favor. Nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados en la cruz del Calvario. Eso lo dijo nuestro Señor a través de Pablo en Colosenses 2. El acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue clavada en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Pero nosotros todavía no estamos en la plenitud de la santificación transformadora, liberadora del pecado. Hay todavía un ya, pero todavía no. Y eso es importante que lo recordemos, porque en todas las cartas nosotros estamos viviendo eso. El espíritu de adopción nos hace
clamar, o sea, todo aquel que tiene al Espíritu de Dios clama, papito Dios. En este sentido, nosotros tenemos que considerar que hay una realidad. Ya nuestro padre no es el diablo. La Biblia dice que toda persona que anduvo en el reino de las tinieblas, su padre era el diablo, era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Lo dice Efesios capítulo 2. Sin embargo, la escritura dice que todo aquel que ya tiene el Espíritu Santo, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 y 8:17 dice, herederos también de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es una lectura de la presencia del Espíritu Santo. Y esto debe ser muy importante para nosotros. Romanos 8:22 dice, la creación entera gimiendo y sufriendo con dolores de parto, sufriendo orientado al nacimiento de algo nuevo. Romanos 8:23, tenemos las primicias del Espíritu, esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:26 y 27, el Espíritu Santo mismo intercede con gemidos indecibles en la debilidad presente. El gemido no es ausencia del Espíritu, sino una consecuencia de su presencia real. Un ejemplo, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entender y comprender cuando usted peca. Si usted peca y se siente feliz y le cuenta a su hermano, a su amigo, a su vecino, a su confidente, pequé y me fue muy bien, usted no es de Dios. El que tiene el Espíritu Santo, el que peca, es confrontado por su conciencia, es confrontado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hizo entender que nosotros legalmente le pertenecemos a Dios Padre. Y eso implica una transferencia jurídica completa de un individuo a una nueva familia, garantizando plenos e irrevocables derechos de su herencia. El testimonio del Espíritu Santo habla nuestro testimonio y nosotros podemos decir, papito Dios, perdóname, he pecado. Por eso el testimonio interno no sustituye la evidencia objetiva de la cruz, aplica subjetivamente, produciendo certeza experiencial. Espero hacerme entender con esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo mortal. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la certeza final de la predestinación al himno de la seguridad de la salvación, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice ahí? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Todo obra para bien de los que aman su nombre. Y esto debe ser muy interesante para nosotros, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros pensamos en Romanos 8:28, no solamente estamos pensando que somos más que vencedores. Yo quiero que usted piense en lo que Pablo está diciendo. La presencia del Espíritu Santo te va a convencer. No es una fórmula abstracta, sino la culminación lógica de la obra del Espíritu Santo descrita en el texto de la Biblia. O sea, la palabra de Dios nos describe de una manera clara. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, ¿qué quiere decir? Aún las cosas malas que nos pasan nos ayudan a qué? A bien. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Que nos vaya bien, que el Espíritu Santo nos confirma que es para que nos vaya bien. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar de acuerdo al versículo 29?
Es pregunta. ¿Quién me responde? Hello. Pregunta en inglés. El versículo 28 al finalizar dice que todas las cosas nos ayudan a bien. De acuerdo al versículo 29, ¿cuál es el bien que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Que seamos como imagen de Dios o hijos. Muy bien, Brenda. Estuviste muy cerquita. Ahí dice textualmente, hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Quién es el hijo? El primogénito dentro de muchos hermanos. Brenda. Jesús. Ok. O sea, fíjense que el interés del Espíritu Santo es que tú y yo, cada uno de nuestros hermanos creyentes, voy a leer acá en el orden como me salen, no es por otra cosa. Luz, Alberto, Brenda, Gabriel, Sandra, Mirna, Denis, Iván, hoy han faltado algunos hermanos. Gabriel, si no lo habían mencionado. La escritura dice que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Miren que el Antiguo Testamento está llena de promesas y de acciones donde la soberanía de Dios garantiza la obra presente. Ese ya, pero todavía no es pleno porque eso es en el día de la resurrección de todos. La idea central es que la obra del Espíritu Santo conduce con certeza a la gloria final. Hermana Mirna, usted iba a decir algo. No, para nada. Perfecto. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 y leí Romanos 8:16. En síntesis, el Espíritu nos libera de la condenación, testifica de la adopción filial del creyente. El creyente es constituido coheredero de Cristo con derecho a la herencia futura. El gemido presente intensifica, no contradice la esperanza de la redención corporal. Mis amados hermanos, miren cómo termina Romanos 8. Hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El siguiente versículo, el 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es importante saber leer acá. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos corazón nuevo, espíritu nuevo, nuestra mente ha sido renovada, hay toda la obra del Espíritu Santo, cantamos, nos congregamos, confesamos, estudiamos, pero ¿saben qué? Esta vida mortal hay tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espadas. Por eso el versículo 35 es importante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espadas? Amado hermano, hermana que me escuchas, mire, todo el Nuevo Testamento está en un sentido escatológico con la presencia del Espíritu Santo. No nos promete que no sufriremos adversidades o enfermedades. Lo que nos promete es que vamos a permanecer, a estar firmes, que nada nos separará, ni aún es, miren, la enfermedad, la adversidad, lo que no nos gustaría que nos pase, si pasa, no nos va a separar. Es una oportunidad para entender que no es preguntar por qué a mí, es para qué, para yo parecerme más y más a Cristo.
Dice versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán maravilloso es entender y comprender, mis amados hermanos, que la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra vida es primicia, arras, primicia y sello de que el Espíritu Santo está con nosotros. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. En segunda de Corintios desarrolla la neumatología escatológica en clave existencial, desde el sufrimiento apostólico concreto, la fragilidad del vaso de barro. Tú y yo somos vasos de barro, frágiles, que esta vida mortal consume. El espíritu funciona como garantía tangible del cuerpo de la resurrección futura. Se examina 2 Corintios 1, 22, 5, del 1 al 5, estos dos pasajes donde reaparece el término arras. Y esto es muy importante, porque cuando usted ve ese término de arras, usted sabe que es la presencia del mismo Espíritu Santo. Pablo defiende su apostolado frente a sus opositores que usaban su debilidad física como argumento en su contra. Casi siempre cuando tenemos situaciones de dolor, de adversidad, de enfermedad, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? En el mismo lugar de siempre. Si tú has nacido de nuevo, está contigo. Recordemos lo que dice 2 Corintios 12:9. El poder de Dios se perfecciona precisamente en la debilidad. Las arras del Espíritu aparecen justo después de que Pablo defiende su integridad, su fidelidad. No debemos olvidar, mis amados hermanos, que mientras que estemos en esta vida mortal, somos polvo. Por lo tanto, somos débiles. El vaso de barro es una metáfora, una analogía y la lógica de nuestra realidad. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Al mismo Espíritu Santo. 2 Corintios 4:16, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día, hablando de lo intangible y no del cuerpo. Y 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce un excelente y eterno peso de gloria. Mis hermanos, de algo nos tenemos que morir. Algunos morirán de viejitos en su cama, otros posiblemente de esas enfermedades que uno le pide a Dios, Señor, guárdame, yo no quisiera morir de un cáncer, una enfermedad terminal, porque sufro yo, sufre mi familia. Segunda de Corintios nos dice que el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, más allá de pedir o no pedir esto, debemos saber que mientras más débiles estemos, como decía la hermana, que este pastor era fuerte, gordito, hacía muchas cosas, y cuando llegó el cáncer, estuvo muy débil, muy débil. La respuesta de Pablo a sus opositores no era negar su debilidad física o sufrimiento, sino reinterpretarla teológicamente correctamente. La extrema fragilidad del mensajero demuestra irrevocablemente que el tesoro proviene exclusivamente de nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, nos habla de otra paradoja, algo que a veces nosotros no entendemos. Dice ya, pero todavía no. Miren, el reino de Dios existe.
pero nosotros estamos afuera en una pequeña carpita, en esta vida mortal, en esta casa terrestre. Pero hay un edificio eterno en los cielos que nos está esperando. En Juan 14, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo no sé si usted lo ha leído o no, espero que sí, pero él dice: voy a preparar lugar para vosotros. Y esto es muy importante. Voy a preparar lugar para vosotros. Y es una garantía. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Es cruzar esta vida mortal. Él nos hizo para esto mismo. Es Dios quien nos ha dado esas arras de su espíritu. Hoy tú y yo caminamos, sí, caminamos en esta vida terrestre y estamos dirigiéndonos a ese edificio eterno por las arras, por las primicias, por el sello que Dios le ha puesto, que nos ha dado. El anhelo de no quedar desnudos en la muerte, sino de lo que nosotros hemos visto que sucedió en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida y nosotros tenemos que entender las implicaciones para una teología en medio del sufrimiento. Esa certeza escatológica, la palabra escatología tiene que ver con los tiempos venideros. No elimina el sufrimiento presente, pero me da un marco interpretativo, que estoy todavía en el camino, no he llegado a la meta. El espíritu no rescata de la debilidad física, garantiza que ella no es la última palabra sobre el cuerpo. Todo creyente es portador de las arras del espíritu y todos tenemos posiblemente una espina en la carne, porque todos, sin contradicción, tendremos que pasar por el umbral de la muerte. La idea central es que el espíritu nos sostiene la esperanza del creyente en medio del sufrimiento. Y esto debe ser muy importante para nosotros, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo garantiza en medio del deterioro visible la casa eterna no hecha de manos de hombre. El deterioro del hombre exterior no contradice la renovación diaria del hombre interior. Y esto es fabuloso. Un ejemplo: mientras que envejecemos y nos acercamos al final de nuestros días, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día es mejor que el tiempo que pasó, porque el Espíritu Santo nos dice que Él está haciendo una obra que está perfeccionando. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la presencia presente de la presencia del futuro. El Espíritu Santo no es un mero principio de poder desconectado, ni una vía de escape del dolor humano terrenal, ni de la adversidad. Es la sustancia misma de la vida del siglo venidero. Es Dios con nosotros, por nosotros, dada por adelantado para vivir en esa intercesión con esperanza audaz y realismo inquebrantable. Es ahí donde yo puedo entender Efesios capítulo 1
y la herencia de los santos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la clave de la seguridad de que todo va a suceder, donde tú y yo sabemos que la eternidad es real. Para el no cristiano, él no cree en la eternidad, él no cree en la resurrección, él piensa que este mundo es todo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, la palabra de Dios nos aterriza. En una sola oración despliega la bendición trinitaria de la salvación en Efesios capítulo 1. Se examina el tercer movimiento o esa tercera metáfora que es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu es sello de permanencia, de garantía de aquel que es el dueño de todas las cosas, de aquel que nos prometió que tenemos parte en la eternidad. No debemos tener temor a la muerte. Todo, absolutamente todo lo que vivimos, mis queridos hermanos, dice las Escrituras, es para alabanza de su gloria. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Crees esto? Yo diría amén, amén y amén. Esa promesa está sellada por Dios y sellada en nuestros corazones por el Santo Espíritu de Dios. La salvación entera, pasada, presente y futura, es obra unificada de las tres personas de la divinidad. Solo el sello del Espíritu aplica de manera presente y subjetiva y objetiva lo que el Padre y el Hijo dijeron. Tres personas, un solo Dios verdadero. Efesios narra que la salvación es la obra de nuestro Dios trinitario. El Padre elige el diseño eterno antes de la fundación del mundo. El Hijo redime la ejecución histórica mediante la cruz y el Espíritu Santo sello la aplicación presente personal en la vida del creyente. Y todo para la alabanza de su gloria. Entonces, mis amados hermanos, cuando leamos las Escrituras, leámoslas con toda claridad. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y de creer en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el cumplimiento de Ezequiel 36, 26, 27, 28, Joel capítulo 2. Es el sello que confirma divinamente lo que ya ha ocurrido en tu corazón, en mi corazón, porque somos creyentes. ¿Cuál es la secuencia? Oír, creer y ser sellados. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien, mi hermana Mirna. ¿Algún aporte? ¿Pregunta? ¿Algo que no se entendió? La verdadera tierra prometida no es Jerusalén, no es Palestina, es la Sión de Dios, el Israel de Dios. Primera de Pedro 1:4 dice, herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable, reservada en los cielos. El Espíritu presente garantiza la consumación futura, lo que quiere decir que todo está pendiente. La convergencia con el marco escatológico general. El Espíritu Santo confirma el patrón de Romanos 8 y de 2 de Corintios 1 al 5, el sello de pertenencia y garantía jurídica.
Queridos hermanos, lo que estamos viviendo hoy como hijos de Dios no es el todo, es el principio. La obra del Espíritu es el tercer y culminante movimiento de la bendición unificada con Dios. El Espíritu Santo nos asegura que tú y yo tenemos herencia y esa herencia solo se puede disfrutar con un cuerpo glorificado. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada texto de la Biblia afirma que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es las arras de nuestra herencia porque entendemos que este libro hermoso que se llama Escritura, palabra de Dios, Biblia, fue escrito para nosotros. Ese sello del Espíritu confirma la fe del creyente. En el mismo momento que cree, las arras del Espíritu constituyen la garantía de una herencia todavía pendiente. Y el marco trinitario nos sitúa en la obra de Dios en favor nuestro. Fíjense que toda la escritura está diciendo, el Espíritu es la señal de la nueva era del pacto. Fíjense que 1 Corintios 13, 14 nos habla de la profecía, de la lengua, del conocimiento, del amor. Pero ¿qué es lo único que va a prevalecer en la eternidad? El amor, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando entramos al libro de Gálatas, el Espíritu Santo como señal de la nueva era del pacto. En Gálatas 3:2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Las promesas a Abraham de bendición y de ser bendición a todas las familias de la tierra es por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los misioneros judaizantes exigían circuncisión y la ley mosaica como condición de pertenencia al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, apela a la experiencia comprobada. Y cuando yo digo esto es que él mismo sabía que tenía el Espíritu Santo y dice, del Espíritu entre los Gálatas como evidencia decisiva en contra de las exigencias de las obras. El Espíritu marca el ingreso de la nueva era del pacto. Ahora, cuando digo nueva era, no estoy hablando de la nueva era filosófica, mística. Estoy hablando de que hay una nueva era entre la era del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque en Cristo el velo fue partido a la mitad. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, obrando en nuestro interior con gracia, con fe, recreando esa nueva creación. Por eso la pregunta experiencial, experiencial de los Gálatas, o sea, de Pablo a los Gálatas es, ¿recibiste al Espíritu por las obras o por oír con fe? O sea, usted, ¿cómo recibió al Espíritu Santo? Y la Biblia responde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una vez que tú abrazas la palabra de Dios, comienzan los hechos innegables de nuestra historia como hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Gálatas 3:2, y el Espíritu que ahora recibiste procede de las obras de la ley o de oír con fe. Y la bendición que viene de Abraham y la promesa del Espíritu es que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. El Espíritu es el contenido de la bendición abrámica. La realidad es, Emmanuel, Dios con nosotros. Es que Dios está con nosotros. Por eso, cuando los judíos judaizantes exigían la circuncisión, contradecían la obra del Evangelio. La bendición de Abraham alcanza a los gentiles sin la mediación de la ley mosaica.
El Espíritu Santo está presente en cada renglón de los libros que hemos podido ver. Está en Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas. Dios envió a nuestros corazones al Espíritu porque por él podemos decir, Papito Dios o Abba Padre. Inclinarnos en cualquier lugar, orarle a él con la certeza que él nos escucha. El contraste entre la carne y el espíritu. Y recuerden que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 desarrolla de manera detallada que el viejo hombre desea, la carne desea, y la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Si andamos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y es algo que nos pide. La carne es la antigua vida, una vida esclavizada del deseo, de la destrucción de la imagen, de la semejanza de Dios. Está en Gálatas 5, del versículo 19 al 21, y del 22 en adelante está la obra del Espíritu. Dice que los dos se oponen entre sí. Quien está lleno del Espíritu está matando al viejo hombre y los deseos de su corazón. Gálatas 4:6 dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Tú y yo por eso podemos clamar en cualquier momento, Papito Dios, de la existencia caída, destrozada, despedazada. Hoy podemos ver que el Espíritu Santo, en una unidad orgánica de carácter, nos manifiesta su obra, porque todos de manera integral estamos creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es el Espíritu, la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, es muy interesante que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de manera real, experiencial, los dones, el fruto y la santificación que Dios está haciendo en medio de nosotros. Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. 1 Corintios 13:13 nos comunica, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Juan también va a escribir en su primera carta y en su segunda carta que si no somos capaces de amarnos en la iglesia, no podemos llamarnos hijos de Dios. El reino de Dios no está constituido por familias biológicas, está constituido por aquellos que son llamados hijos de Dios, por aquellos que Jesús amó, redimió, por los que murió y a los que les dio el Espíritu Santo de nuestro Dios. Los dones espirituales como manifestación de esta nueva vida o esta nueva era, perdón, en este lenguaje, hasta ahora caigo en cuenta que no es muy apropiado, pero esta nueva vida es de Dios el que ha repartido los dones y particularmente Él da como Él quiere, pero es para provecho común del cuerpo, de la iglesia, de su pueblo, y es algo que nosotros tenemos que manifestar. El fruto del Espíritu como evidencia de la nueva vida. Nosotros tenemos que meditar que esto es una unidad orgánica. Es como cuando vemos crecer la mandarina. Sacamos el fruto, la pelamos y encontramos muchos gajitos, pero todos crecieron dentro de este fruto. Por eso que si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Dones, fruto y la estructura del ya, pero todavía no. Ambos son expresiones concretas de las primicias del Espíritu Santo, de las que ya estudiamos en Romanos, pero de las que nosotros sabemos, por las cuales hoy tenemos fe, esperanza y amor. Y finalmente, el amor en la eternidad,
bajo la protección de nuestro Dios. ¿Preguntas, mis hermanos? Primera de Corintios termina en el 15:58 más o menos y dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero yo quiero que mediten algo. Miren la insistencia de Pablo una y otra vez. Quien tiene al Espíritu Santo está sirviendo, está trabajando, está entendiendo, su mente está siendo renovada, ve el fruto del Espíritu Santo, no tiene que preocuparse por la ley, porque la ley la cumple naturalmente. Y es algo que tenemos que considerar. Hoy tú y yo sabemos que es solo por la predicación de la palabra, esa predicación, ese consejo que es Dios el consejero, a través de una vida devocional. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo alimenta nuestra fe. El ya, pero todavía no de la primera lección, las arras, primicias y sello de la segunda lección se van desplegando cada vez más para decirnos y convencernos de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso el modelo neumatológico equilibrado para un diálogo pentecostal reformado. Yo quiero que me entiendan pentecostal porque estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. No estoy hablando de la denominación pentecostal. No es malo, no es bueno, pero es que la Escritura habla de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia. Es el corrector frente a cualquier situación. Amados hermanos, es que Cristo prometió su Santo Espíritu. Dice, es necesario que yo me vaya para que el Paracleto venga a ustedes. Por eso el equilibrio bíblico entre la expectativa inmediata y lo que estamos esperando y es pendiente es disfrutar del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy tenemos que meditar en esto de manera clara y perspicaz. 1 Corintios 12 resulta incompleto sin la provisionalidad de 1 Corintios 13, porque integra la dimensión doctrinal forense con la dimensión de la experiencia testimonial del Espíritu Santo. 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu y 1 Corintios 13 de la presencia del Espíritu Santo en amor. Todos los creyentes somos confirmados por Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos evitar. Si tienes dudas sobre la salvación, la certeza descansa en el sello y las arras ya entregadas. Solo el Espíritu Santo te puede hacer esa confirmación. Eres un hijo de Dios. Yo estoy contigo, yo te hablo, yo te guío, yo te exhorto, yo te consuelo, yo te sostengo, yo te fortalezco. La renovación interior y la esperanza corporal es algo que pasa en los hijos de Dios. Por eso cada hijo de Dios tiene un crecimiento espiritual cultivando el fruto del Espíritu de Dios de manera integral. Un cristiano no puede decir es que yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Yo tengo paciencia, pero yo no tengo bondad. No, Dios a todos nos ha dado el fruto del Espíritu Santo, lo que nos lleva a una gratitud genuina, a una aplicación a la vida devocional, porque el Espíritu Santo nos ha dominado totalmente, porque a Él nos debemos. Nuestro mayor anhelo es la redención de nuestro cuerpo, estar con Cristo, la gloria futura, la plenitud con nuestro Dios. Ese ya y todavía no que hemos visto a lo largo de todas estas de todo este tiempo de esta clase.
Por eso, 1 Corintios 15:58 termina: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una herencia futura que es en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, como ustedes hoy no han participado mucho, yo tengo esa garganta muy seca. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. No sé si hay preguntas, aportes, algo que no se ha entendido. Todo bien, pastor. Ah, sí es algo complejo el tema, porque hay que darle una repasada, pero es concisa la explicación que nos dio. Muchas gracias, mi hermano Denis. Lo importante, yo quiero que ustedes mediten, es que a veces vemos al Espíritu Santo o queremos verlo de unas maneras extrañas y raras y no como la Escritura lo presenta. Lo presenta como una realidad en nuestra vida diaria, guiándonos, aconsejándonos, exhortándonos, fortaleciendo. Mis hermanos, perdónenme, se había salido la conexión, pero ya volvimos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, yo estaba terminando y diciendo que el Espíritu Santo está en cada renglón de las Escrituras, en la presencia de nuestra vida. Sobre todo, está de manera clara en todo el Nuevo Testamento y es una evidencia que quien camina en Cristo está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, pastor. Denis, ¿puedes terminar en oración por nosotros, por favor? Claro, con gusto. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido seguir edificando nuestro conocimiento en ti a través de estos textos que el pastor nos ha ofrecido. Te pedimos, Padre amado, que nos des entendimiento y abras nuestra mente para poder crecer en este conocimiento que es algo complejo, pero necesario para cada uno de nosotros. Señor, tú nos has llamado a cumplir un rol a cada uno de nosotros en tu obra, Señor. Por eso te pedimos que sigas edificándonos, sigas vivificándonos de la mejor manera, Señor. Y gracias por todo lo que nos estás aportando en cada una de estas clases, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias, Señor, a las familias, a la familia del pastor Juan José, síguela haciendo grande, Padre Celestial, para que Él pueda seguir en tu ministerio y siga haciendo crecer tu obra, Señor, a lo largo y ancho de este planeta, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que hoy hemos aprendido, Señor, va a ser de gran apoyo para que tu evangelio siga y siga creciendo a lo largo y ancho de esta tierra. Amén y amén. Amén. Nos vemos en la última clase dentro de 8 días. Un fuerte abrazo, saludos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Amén.